Bienvenidos nuevamente al curso de Electrodinámica 1. Este es el capítulo 4, sección 6. Magnetización de la materia. En videos anteriores nosotros vimos cómo es que una corriente eléctrica circulando en un contorno cerrado puede generar un dipolo eléctrico. Ahora, si nosotros nos fijamos un átomo, el cual está compuesto por un núcleo y electrones girando alrededor del átomo, se puede pensar en este modelo simplificado que los electrones girando forman una corriente eléctrica, la cual genera un dipolo magnético orbital y cuando los electrones están interaccionando con un campo magnético externo, se genera una fuerza radial. Ahora, la fuerza radial va a tratar de incrementar el radio del electrón. Si por otro lado recordamos que el radio de giro de los electrones está cuantizado, eh, 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 el radio no podría cambiar. Eso quiere decir que para compensar con la fuerza ejercida por el campo magnético que está radialmente hacia afuera, debe haber una disminución en la velocidad de giro del electrón. Eso quiere decir que hay una disminución en la corriente eléctrica y por lo tanto hay una disminución en el momento dipolar magnético orbital. Ahora, si el efecto se reproduce no solamente en un átomo, sino en todos los átomos que están conformando un material, vamos a ver, ¿no?, que la disminución en el dipolo magnético promedio genera una respuesta macroscópica en la cual el medio se magnetiza en dirección contraria al campo magnético. Este fenómeno se lo conoce como diamagnetismo. Ahora, el fenómeno del diamagnetismo es independiente si en un mismo nivel atómico hay un electrón o hay dos electrones que estén apareados. Un electrón con spin positivo y el otro electrón con spin negativo. Por otro lado, si nosotros, por ejemplo, tenemos que los átomos tienen un nivel con un electrón desapareado, bueno, uno o más niveles con un electrón desapareado, el giro intrínseco del electrón, que se conoce como el spin, va a generar un momento dipolar magnético de spin. Ahora, este momento dipolar magnético en presencia de un campo magnético externo va a generar que el dipolo magnético de spin se alinee con el campo magnético externo. Eso, por ejemplo, si tenemos electrones desapareados. Ahora, si tenemos un material compuesto por un conjunto de átomos en el cual cada uno de los átomos tiene un electrón desapareado, uno o más electrones desapareados, vamos a ver, ¿no es cierto?, que en promedio se genera un efecto macroscópico en el cual el momento dipolar del spin se alinea con el campo magnético externo y se genera, ¿no es cierto?, una magnetización, que es la cantidad macroscópica que mide la magnetización atómica de los materiales, y esta magnetización va a estar en dirección del campo magnético. Ahora, en general, ¿no es cierto?, en todo material se va a dar un fenómeno diamagnético, pero cuando tenemos electrones en niveles y estos se encuentren desapareados, vamos a ver, ¿no es cierto?, que el efecto generado por el momento magnético del spin es más grande que el efecto del diamagnetismo. Ahora, como se había dicho, ¿no?, cuando tenemos materia y la materia está formada por un conjunto de átomos, la respuesta de la materia, ya sea
diamagnética o paramagnética o ferromagnética, que es otro fenómeno que no vamos a discutir en este video, la respuesta de el promedio de los dipolos que se generan a nivel atómico se lo hace a través de la magnetización, donde la magnetización no es nada más que el promedio macroscópico de todos estos momentos dipolares en un volumen macroscópicamente pequeño, pero microscópicamente grande. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que me establece es que el medio no se lo considera como un conjunto de átomos, sino que se lo considera como un medio continuo. Y en el medio continuo, lo que tenemos es que la magnetización simplemente es la respuesta del momento dipolar por unidad de volumen, donde este momento dipolar, ¿no es cierto?, es el promedio macroscópicamente pequeño y microscópicamente grande. Ahora, la magnetización toma en cuenta los dos fenómenos, tanto la magnetización orbital como la magnetización por el spin. Como el momento dipolar de manera general es generado por una corriente, la magnetización se va a relacionar con una corriente de magnetización, la cual va a tomar en cuenta obviamente los dos fenómenos que estamos discutiendo, el momento angular orbital y el momento angular de spin. Y por otro lado, si recordamos, por ejemplo, que si tenemos un cuerpo, de manera general, en el cuerpo vamos a tener tres tipos de cargas y por tanto tres tipos de corriente. Vamos a tener lo que se conoce como la corriente libre, ¿sí?, que es básicamente el movimiento de cargas que no pertenece a la materia. Por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto?, tenemos un cierto material sobre el cual hemos generado un embobinado y hacemos circular corriente a través del embobinado. Esa sería lo que corresponde a la corriente libre, por ejemplo. Tenemos la otra corriente, que es la que se conoce como corriente de magnetización, que es básicamente, ¿no es cierto?, la que representa, por ejemplo, estos dos fenómenos, el diamagnetismo y el paramagnetismo. Y tenemos otro tipo de cargas que se llaman las cargas de polarización. Ahora, en magnetostática estamos trabajando con corrientes estacionarias, donde la densidad de carga de polarización no varía en el tiempo. Eso quiere decir que la corriente de polarización es nula. Y por lo tanto, en magnetostática nada más vamos a considerar dos corrientes, las corrientes libres y las corrientes de magnetización. Si ahora nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la magnetización es simplemente la cantidad de dipolos magnéticos por unidad de volumen y utilizamos la ecuación del potencial vectorial en función del momento dipolar, donde el momento dipolar simplemente lo hemos reemplazado por la magnetización por el diferencial de volumen. Y esta podría representar el potencial vectorial de un cuerpo cuando se encuentra magnetizado. Por otro lado, si nosotros recordamos que el gradiente de esta cantidad simplemente es esto que tenemos aquí, ¿no es cierto? Aquí falta un cubo en el denominador. Simplemente podríamos reemplazar esta identidad en la ecuación del potencial vectorial y realizar la integración en partes, en donde vamos a llegar a tener estos dos términos. Ahora, si nos fijamos, ¿no es cierto?, que el potencial vectorial, por ejemplo, en el sistema gaussiano es simplemente esta cantidad, la densidad de corriente sobre la distancia, en la forma funcional, ¿no es cierto?, son exactamente iguales. Eso quiere decir que esta cantidad, el rotacional de la magnetización, realmente se puede relacionar con una corriente volumétrica de magnetización y la cual está representada aquí, ¿no es cierto?, con esta
con esta constante alfa en su representación, digamos, ¿no? Y por otro lado, esta cantidad de acá representa la corriente superficial de magnetización que aparece simplemente en la superficie limitante de este volumen. Y por lo tanto, la magnetización de un cuerpo simplemente se puede representar como dos corrientes, una corriente volumétrica y una corriente superficial de magnetización. Eso quiere decir que si nosotros conocemos la magnetización del cuerpo, el problema ya está resuelto porque simplemente ya sabemos cómo responde el material, ¿no es cierto? Ya podemos encontrar el potencial vectorial y por lo tanto ya podemos encontrar el campo magnético generado. Es decir, si nosotros conocemos la magnetización, básicamente podemos llegar a un problema equivalente en el cual vamos a tener en el vacío las corrientes de magnetización y las corrientes superficiales de magnetización que me dan la respuesta del sistema. En el siguiente video nosotros vamos a utilizar la corriente de magnetización para definir, ¿no es cierto?, el campo magnético auxiliar. Nos vemos en el siguiente video.